Sí, señores, tenemos un tema súper importante para todos ustedes. El despertar sexual en los jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Si usted es padre, abuelo, tío o hermano y quiere conocer un poco más acerca de este tema, cada vez es más temprano. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo lo hablamos? Pues tenemos a un especialista acá en el tema. Le damos la bienvenida a Varinia Signoret. ¡Vamos! Nuestra psicóloga infanto-juvenil, que cada vez viene más guapa, además, Varinia. Preciosa. Varinia, ¿es verdad que cada vez es más temprano? Cada vez los jóvenes o los preadolescentes están con más ganitas, con más curiosidad desde más chiquitos. ¿Qué te parece si vamos a ver antes este cuadro para que tú nos vayas explicando paso por paso? Sí, señor, etapas del despertar sexual. La primera etapa es el enamoramiento, enamoramientos platónicos. Segunda etapa, autoerotismo. Baby. Tercera etapa, descubrimiento de los otros. Bueno, ¿a quién no le pasó en el colegio que se enamoraba de un profe, de una profe, del compañerito, del compañero de cuarto medio? Eso es absolutamente normal, ¿cierto? Es normal, y los adultos que están cercanos a los adolescentes pueden empezar a detectar primero estas etapas que son previas a un intercambio sexual explícito. Entonces es importante que pongamos ojo en lo que van mostrando nuestros adolescentes y en el fondo primero poner ahí énfasis cuando empiezan a enamorarse de manera platónica. Cuando las niñitas empiezan a pegar en la pieza el póster de Justin Bieber y viven y mueren por Justin Bieber y están todo el día en función de lo que hace su ídolo. O Matt Hunter. Álvaro Lois también. Distinto. Hay niñas muy locas. Hay niñas súper locas. Ya. Pero ellas ya despertaron tan solo los 60. Pero qué distinto es, ¿verdad? Estar enamorada platónicamente de alguien. Y digamos, cuando una persona ya empieza a tener algún interés sexual, cuando uno ya empieza a notar esos cambios en sus hijos. ¿Y de qué edad estamos hablando, más o menos? Parte de las niñas alrededor de los 11 años, 12 años. Los niños son un poco más tardíos en estos de tener amores platónicos. Yo diría que también la sociedad les permite menos, a lo mejor, el pegar el póster de, no sé, de Madonna, de alguien en el fondo que les genere algo. Las niñas que son como más explícitas en esto. Una pregunta, Varinia, ¿pero a los 12 años es platónico? Es platónico. ¿Todavía? Comienza a ser platónico porque están enamorados de alguien que no pueden alcanzar, o sea... Pero muchas veces a los 12 años ya están pololeando, ahora como que los tiempos han cambiado. Lo que pasa es que estas etapas se van acelerando. Primero parten con eso, luego empiezan a sentir sensaciones nuevas en el cuerpo y empiezan con la masturbación, con el autoerotismo. Al igual, niñas y niños. Se cree que las niñas no tienen esta etapa marcada, pero es que no se atreven tampoco a decirlo cuando hacen alguna encuesta, no es tanto validado socialmente. ¿Y se da en la misma etapa, hombres y En la mujeres, misma etapa. misma edad? Sí, y te das cuenta cómo. Por ejemplo, la niñita pasa más tiempo, o el niñito más tiempo en la pieza, se demora más en el baño. De repente los papás o la mamá, cuando entran a la pieza sin tocar, se dan cuenta de lo que están haciendo. Claro. Y en ese momento tenemos que dar señales de que eso es algo natural y que es algo privado. Como, por ejemplo, si yo entro a la pieza y me doy cuenta que mi hijo o mi hija adolescente se está masturbando en la cama, lo que yo tengo que hacer es decirle, discúlpame por entrar sin golpear, vuelvo después. Y cerrar la puerta. Porque ahí en el fondo le estás dando la directriz de que es algo natural y que además tú le estás dando el espacio y vas a empezar a tocar la puerta, ¿no? Eso tiene que ver algo con el autoerotismo que tenemos acá en nuestro segundo punto. Con la segunda etapa. Claro. Y en el fondo, como decíamos, cada vez se van acelerando más las etapas. Parte con el amor platónico, sigue con el autoerotismo, ¿sí? Y luego empiezas a mirar hacia algo que sí es más alcanzable. Pero el joven, el adolescente, descubrimiento de los otros. el puber, digamos. puber. Por ejemplo, el adulto puede desligar lo que es el erotismo, el sexo, del amor. Ya. Un chico de 11, 12 años puede también desligarlo y solo despertar sexualmente cuando ve a una niña o un niño, o siempre va ligado las dos cosas. En esta tercera etapa no, todavía no se desliga. ¿Sí? Sigue como con esta idealización de la figura del otro. Si te fijas, los amores adolescentes son pololeos que son intensos y que son fieles. Es como una monogamia seriada. Se pierde tiempo. Porque en el fondo están con alguien intensamente y luego cambian de pareja, pero de nuevo es intenso y sientes que se te va la vida en esa relación, Sí. ¿no? Es una monogamia seriada y eso se va en el fondo haciendo cada vez más corto, van pasando hasta tener una relación en la cual tienes relaciones sexuales propiamente tal, como Varinia, cuarta etapa. Perdón. ¿Y qué pasa si un padre está viendo que su hijo aparentemente no está interesado todavía en otras personas? Que las compañeritas sí tienen un amor platónico, o los compañeritos igual, pero sus hijos no. Sus hijos todavía están jugando, tienen otras cosas.
¿Hay que preocuparse? No hay que preocuparse, Ale. Yo creo que, como en todos los aprendizajes de la vida, tienes que seguir los ritmos naturales de tu hijo. Y pasa a veces que a los varones, especialmente, como que los alientas a buscar pareja y cuándo va a traer a la polola y todo eso. No es beneficioso porque en el fondo es presionar, es esperar algo de nuestro hijo o hija que todavía no está preparado para dar. La búsqueda en algunos niños comienza muy temprano y en otros comienza más tardía. Pero es bien importante lo que dices en términos de que es importante que podamos hablar con nuestros hijos y contarles que siempre y transmitirles tiene que ir ligado el amor con la sexualidad. Muchas veces las dificultades se presentan porque ven esto de tener sexo como un deporte, ¿no? Como algo placentero solamente para el cuerpo que no tiene que ver con lo emocional y ahí se generan las dificultades. Padres que dicen, por ejemplo, o tíos, siempre es un tío que te dice, viejo, no seas, a los 13, 14 años, no seas fiel, aprovéchate en varias. Yo considero un discurso y un consejo valioso. Entonces. Ten varias noviecitas. No, pero no puedo, me parece una pelotudez, una pérdida de tiempo a los 12, 13 años andar siendo fiel, cuando estás descubriendo la vida. Volviendo al tema. Pero es malo, ¿no? Es que lo que estoy preguntando es una pregunta muy válida. ¿Es malo que se dé ese consejo o hay que inculcar la fidelidad a la pareja desde tan temprana edad? Hay que inculcar la fidelidad, hay que inculcar estos valores porque tú aprendes a vincularte de una manera adecuada, de ser respetuoso con el otro. Tú estás mirando esto desde el adulto, desde toda la experiencia que viviste cuando ya fuiste fiel a muchas parejas y en el fondo puedes ahora de pensar que los niños de 12 años no tienen que serlo. Pero sí tienes que darle la oportunidad a que las personas de 12 años puedan también vivir esto intenso y vivirlo porque va a tener que ver con lo que va a pasar después con sus relaciones. Bueno, vamos a ir a ver los consejos para todas las madres y familias que están viviendo en su casa con un niño adolescente. Perfecto. Dice, al conversar sobre sexualidad, tener en cuenta, el adolescente se mueve en 3 mundos, el de los adultos, el de los niños y el de los pares. Fíjate, ¿verdad que sí? Y la importancia de indagar con quién se identifica. Sí. Otro punto es, ahí está, recordar que los adolescentes tienden a la imitación. Claro que sí. Favorecer una adecuada autoestima. Mantener una adecuada comunicación. Fundamental. Esos son los consejos fundamentales. Es fundamental. Y vamos a partir entonces en esto que los adolescentes se mueven en 3 mundos. Nos cuesta a veces entender que tienen que responder a un trato como si fueran niños en la casa, porque los padres tienden... Todavía lo tratan como niños. Es así, tienden a tratarlos como niño pequeño. Segundo, con los pares tienen que validarse y actuar de una determinada manera. Y además tienen que actuar como adultos porque en otras instancias se les exige también como adultos. Hay que respetar estos 3 mundos y en el fondo tenemos que ser consecuentes. Si vamos a exigirles cosas de adultos, tenemos que tratarlos como adultos. Claro. Y si es que en el fondo queremos tratarlos como niños y lo vamos a seguir tratando como niños, tenemos que darle permiso también como niño. ¿Se entiende? Porque si no, esta ambivalencia hace que ellos no puedan entender cómo moverse y cómo enfrentarse a las distintas instancias. Claro, el punto 2 dice la importancia de indagar con quién se identifica, ¿no? Sí. Vamos a buscar en el fondo en su grupo de pares, en sus ídolos juveniles también, qué es lo que él espera de sí mismo, qué es lo que le gustaría llegar a ser, porque eso nos va a indicar también con qué clase de persona o con qué tipo de pareja se va a relacionar cuando comience a tener relaciones sexuales o a tener pareja. Ya es importante que sepamos con quién se identifica y que podamos sintonizarnos también con nuestro adolescente. El punto 3 dice recordar que los adolescentes tienden a imitar. Por ejemplo, si tienen hermanos mayores que ya están pololeando y que ven tal vez alguna conducta, ellos tratan de hacer lo mismo a pesar de que tengan muchos años menos. Eso, es eso. Y es también importante porque si están en grupos de pertenencia en los cuales se están llevando a cabo algunas conductas, nosotros como mamá tenemos y como papá tenemos que darnos cuenta que ellos van a hacer lo mismo que su grupo de pares. No podemos cerrar los ojos y decir... Todos los niños tienen relaciones sexuales, pero él no, porque él en el fondo no quiere o no me ha contado. Porque si su grupo de pares lo ha hecho, lo más probable es que él también lo haga. Claro. Por supuesto. Y el cuarto punto es favorecer una autoestima adecuada. Claro que sí. Muchas veces las niñas y los niños comienzan a tener relaciones sexuales cuando no están preparados de manera precoz para validar su autoestima, para sentir que alguien los quiere, para sentir que son parte de una familia. Se buscan a lo mejor a la familia del pololo que las acoja o que los acoja. Entonces, si es que nosotros mantenemos una autoestima adecuada, conversando con nuestro adolescente, validándolo, lo más probable es que pueda sentirse mucho mejor para tener relaciones luego con algún joven de su edad y en el fondo lo va a hacer cuando su propio patrón le diga, su patrón de conducta, digamos, se lo pida y no cuando lo necesita efectivamente. Eso me pasó, por eso yo me inicié por una cuestión de baja autoestima. Yo necesitaba que alguien me quisiera, solo por eso, no por otra cosa, de verdad. Yo pagué, pero no por eso. Ya, el punto 5.
5, mantener una adecuada comunicación. Bueno, Sí. eso es una cosa. Comunicación, porque va a ser sinónimo de información además. Tenemos que informar sobre los riesgos de tener relaciones sexuales de manera precoz, tenemos que informar de qué manera puede cuidarse a lo mejor de un embarazo no deseado, y eso lo vamos a establecer desde bien pequeños, conversando con los niños en la etapa en que se vayan encontrando y según las inquietudes que ellos vayan manifestando también. Pero la comunicación es fundamental. Cerrar los canales cuando uno se enoja y decir no voy a hablar contigo porque has hecho esto y esto, es bastante negativo. Y sobre todo con esto es bueno comunicarse con los hijos de uno, con estos jueguitos últimos que están saliendo por ahí donde salen las chicas embarazadas y no saben ni de quién es el papá. En Colombia está pasando mucho, Sí. un gran porcentaje. Y tenemos una llamada telefónica, Varinia, seguramente es una pregunta que te quieren hacer a ti. ¿Con quién estamos? Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrea, de Andreita, Antofagasta. Desde Antofagasta. ¿Cómo estás? En Antofagasta. Nos están viendo un montón. Un beso enorme a toda la gente de allá. Tengo recuerdos hermosísimos de Antofagasta porque durante toda mi juventud lo pasé, mis veranos allá, mis amigos allá, sin un beso gigante a todos los de Antofagasta. Qué lindo, que nos ven un Ahí montón. tuviste tu despertar, por ejemplo. Andreita, ¿cuál es la pregunta que le quieres hacer a nuestra psicóloga Varinia? Ya, mira, yo quiero preguntar, tengo un hijo de 13 años y resulta que no sé cómo acercarme a él para hablarle de sexualidad. Tengo como un poquito de pudor al respecto y él es como un poco encerrado en sí mismo, se encierra en su pieza y como no sé cómo acercarme a él y hablarle de eso. Te vamos a contestar en pantalla, Andreita. Muchas gracias por tu llamada. Y es verdad, Sí. como mamá a veces cuesta comunicarse más con el hombrecito. Si fuera mujercita tal vez es más Puede fácil. ser, claro. ¿Qué pasa en este Y tema? además porque pone en juego cómo te educaron a ti en sexualidad y lo más probable es que no te hayan hablado tan directamente de las cosas. Una buena idea pensando en que a lo mejor su hijo se lo pasa mucho tiempo en la pieza, solo, me imagino que le gustará ver películas, algo así. Sería una buena idea, por ejemplo, que vieran una película juntos y que en algún momento en donde aparezca algún intercambio sexual, besos, caricias, etcétera, tú puedas en ese momento empezar a conversar con él y decirle, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, o me gustaría saber cómo te sientes tú con esto, a raíz de la película, extrapolarlo y ahí comenzar con la Tratar de que se abra, porque no quiere hablar todavía. Porque acercarte a hablar así como tenemos que hablar de algo muy serio. Ay, sí, yo vi a veces. Rarísimo. Lo que pasa es que si lo atacas, yo creo, Odiada. disculpa, lo atacas a los 15 años, eso, 14 años, no es que es tarde, pero 13. Pero yo creo que si desde que nace tú ves el sexo como una cuestión, como lo que es, algo totalmente normal y cotidiano en la vida, no vas a tener que tener ninguna charla a los 13, 14 años. Y va a ser más natural, no tan solo para el hijo o la hija, sino que para uno también, el hablarlo. Claro. Una buena estrategia entonces que se dé el tema casualmente en una película o algo así. Vamos a revisar Facebook, que también hay preguntas para ti, Varinia. Este mensaje es de Paola Hidalgo. Dice, saludos chicos, muy buenos días. Quiero aprovechar de realizar una consulta a la psicóloga. Tengo una hermana de 15 años, pero es tan inmadura que no sabemos cómo hablar de esos temas con ella. Debemos ser directos y hablarle sin filtro, jejeje. Que tengan una bella mañana. Gracias por la entretención y servicio. Los aprecio mucho. Bye. Paolita pregunta lo siguiente. Paola, sin filtro, tienes que acercarte y hablar con ella, especialmente en el fondo si es que tiene hermanas, porque eso también es beneficioso. A lo mejor para los papás va a ser más difícil, pero si tiene hermanos mayores es muy importante que se aproveche esta instancia y que hable sin filtro, porque ella ya sabe muchas cosas. Y no es A peor los 15 años. porque a veces los hermanos le pueden dar mala información. Lo que pasa es que pensemos que en el núcleo familiar tienen los mismos valores, se han transmitido la información de una manera adecuada. Ahora, sí, claro, si es una hermana que no tiene muy claro el tema y que nunca le han hablado, no se va a atrever tampoco a comentarlo con ella. Pero si es que a ti ya te hablaron o ya de alguna manera has iniciado esto y efectivamente estás equilibrada, puedes hacerlo con tu hermana y en el fondo le vas a hacer un favor también porque ella ya sabe muchas cosas. Claro, pero obviamente que las hay, yo lo entiendo, estamos en el siglo XXI y sigue siendo un tabú esto del sexo, ¿verdad? Es una cosa que no se cuenta y no se cree. Sí. Aló, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, hablas con Amalia, ¿De dónde nos llamas, Amalia? del Quisco. Amalia, Amalia. Estoy de vacaciones acá. Amalia Rosa. Amalia Rosa. Mira, Amalia, cuéntame cuál es tu preguntita para nuestra Varinia. Mira, yo soy mamá súper joven y tengo una hija adolescente de 14 años. Y hace poco le pillé una caja de pastilla en el velador. Eso es un clásico, ¿ah? Sí. Eso es para regular los procesos hormonales, la menstruación, esas cosas, nada más Para para las eso. espinillas. No, Para las ¿sabes espinillas. qué? Yo de verdad, a mí mi mamá me encontró y de verdad que era para el crecimiento del cabello. Las molías en el shampoo, tal vez. ¿Y qué te dijo? Nada, yo le pregunté de que si eran de ella, me dijo que era de una compañera. Yo sé que me estaba mintiendo, obviamente, porque yo le doy una mensualidad a ella que ella se lo gasta en diferentes cosas y yo, bueno, no sé cómo
o sea, ya tuvimos una conversación con mi marido sobre el tema, pero no sabemos si ella se la está tomando. Yo encontré que faltaban como 5 pastillas ahí, entonces no, en verdad no sé cómo abordar el tema. Ella le dio un poco de vergüenza. ¿Le puedo preguntar algo antes de que respondas? Claro. Amalia. Sí. Amalia, ¿cómo es Amalia? Amalia. Y cuando viste esa pastilla, en lugar de preocuparte, ¿no te causó felicidad ver las pastillas porque se está cuidando? Sabes que no, porque yo nunca le he hablado del tema de sexualidad. De hecho, en el colegio nosotros tuvimos una reunión de apoderados donde nos hablaron del tema y que ellos ya estaban trabajando el tema en el colegio, pero nosotros como papá, en verdad, no sé si es excusa de tiempo, pero nunca hemos podido conversar el tema directamente. Bien, Marinia, a ver, ¿qué le podemos decir a Amalia? Bueno, el haber encontrado las pastillas quiere decir abiertamente que ella está tomando pastillas. O sea, no tratas de cerrar los ojos y decir que eran de la amiguita que se las guardó. Eso no es así, las está tomando. Ahora, muchos papás dejan al colegio la labor de la educación sexual y si bien los colegios adhieren a programas ministeriales de educación sexual que son bastante buenos, es importante que parta de la casa. Y es el momento de hablar con ella, porque quiere decir que tiene relaciones sexuales o pretende tener relaciones sexuales y tiene que cuidarse de una manera adecuada, supervisada por sus padres, no puede esperar más. Es algo urgente, es algo natural y es necesario que tú pongas ahí, a pesar de que eres una mamá joven, como dices, pongas bien los límites y puedas conversar con ella para que sienta la confianza suficiente. Para que ella no sea una mamá joven también, para eso se está cuidando. Así que vamos a hablar y conversar un poco más con Así que a conversar más siempre con los hijos. Marinia, te invito a que recapitulemos los puntos para que la gente los tome en cuenta, las etapas exactamente del despertar sexual. La primera etapa, enamoramientos platónicos. Segunda etapa, autoerotismo, baby. Tercera etapa, descubrimiento de los otros. Vamos a recapitular. Sobre sexualidad hay que tener en cuenta que el adolescente se mueve en 3 mundos. El de los adultos, el de los niños y el de los pares. Por ese juego video. La importancia de indagar con quién se identifica. Recordar que los adolescentes tienden a la imitación. Y también favorecer una adecuada autoestima. Mantener una adecuada comunicación. Sí, Lo que señor. decíamos, en general, siempre hay que hablar muchísimo con los adolescentes, aunque ellos se cierren. Eso sí. Gracias, Marinia. Nos Oye, qué buen tema el de hoy. Muy bueno. Porque Me encantó el tema de además hoy. es un tema súper frecuente Sí. que muchas veces no se lo toca. Y prendió muchísimo en las redes sociales, el público estaba muy interesado en Nuestro saber público es muy y erótico. escuchar los consejos que has dado. Además que Cochino. como dato, contarle a los papás que esto que haya acceso a la información a través del computador tan rápido hace que los niños busquen y puedan aclarar dudas por ahí. La palabra más buscada entre los niños entre 6 y 10 años en los buscadores es sexo. Entre los 6 Y los 10 años. súper Así es que chiquitos. preocúpese porque si usted pone en un buscador sexo va a encontrar de todo. Correcto. Es Sí, verdad. por eso uno tiene que hablar sin tapujos, uno tiene que sacarse esa tontería de pensar que eso es un tabú, que es un tema malo. Al contrario, es un tema, mire hermano, inevitable. Y por más que usted le diga a su hijo que no lo haga, mientras más le diga, lo va a hacer. Es mejor que usted esté informado y que le informe a usted cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que hacer las cosas. No cerrar los ojos, eso es cosa de la vieja escuela y nunca ha funcionado. Sí, pero igual debe ser impactante para una mamá encontrar, no sé, una niña de 15 años, 13 años, pastillas anticonceptivas. También debe ser un shock para la mamá, como familia, ¿cierto? Pero si el papá consigue al hijo con un preservativo, ¡bien, campeón! ¡Buena ese, hermano! Sí, Ahí está el desequilibrio, sí. totalmente. Machista. Alvarito, veo que tienes ahí perejil. ¿Es perejil? Cilantro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a picarlo aquí. Pícalo. Picarlo aquí muy bien, ¿para qué? Porque nosotros lo vamos a mezclar con qué cosa. Lo vamos a picar con un poco de ají de color y aceite de oliva. Cuando nosotros tenemos esa mezcla, vamos a dar un fresquito bastante agradable a nuestro Un Héctor Almenara, un fresquito. ¡Ey! un fresquito, papá. Una vez que tenemos eso, lo vamos a disponer ¿dónde? Encima de este aquí Eso. de color. Pero bailando. Ay, despertó. Oye, ya me imagino esa preparación con el quesito derretido, calientita, la papa chilota. ¡Radul! ¿No me lo imagino más? Radul, ¿Es momento de verlo? venga Aquí, para acá. aquí, véngase aquí. Ay, mamá, ya tú vas a ver. Marinia, ¿te dio hambrecita? Muchísima. Me quedo aquí esperando que salga del horno. Sí, se ve deli. Huele deli. Eso como que... No te creo. Mira. Mira. Burbujeante. No lo muestre nada todavía. No lo muestre nada, señor director. Venga, se va a este otro lado. Vente para acá, Raúl. Esto aquí. Oye, Y Alvarito, vamos a ¿sabías que mezclar. hoy será la primera vez mía? ¿Cómo? Que pruebo papa chilota. tú Nunca probé, normal. pues, papa chilota. Tú tampoco. Aquí de color ¿Probado con papachilote? aceite.
y mezclamos esto. Mira, qué Entonces, maravilla. cuando nosotros tenemos esto, le vamos a agregar otro poquito de aceite. No te creo. Es un toque nada más como para que usted sabe, ¿no? Pero lo que pasa es que la familia es grande, por eso necesita harto aliño, harto sabor, se harto hace, pues, sazón. sí se hace. Un pichintún. Un poquito de Y un poquito de sal sal. y un poquito de pimienta. Y el número de la ambulancia. Para Un que quede pancito para sabroso. untar, ahí también rico. Justo, ¿eh? Totalmente. ¿Hay un cardiólogo en el canal aquí? ¿No? No es necesario. No. Aceite de Entonces, oliva, que es muy sano. una vez que tenemos eso, ahora vamos a disponer ahora sí, señor director. ¿Ve? Vamos a disponer Ay, aquí. ay, qué rico. Mire qué cosa más rica. Entonces, cuando nosotros ponemos esto encima, vamos a tener un frescocito muy rico, un frescor muy bueno, que va a ser muy agradable. Entonces le ponemos aquí y nos podemos acordar de nuestro sur de Chile. ¿Y por qué no del norte? Porque también tenemos en el norte muy buenas papas y podemos cambiar el queso ¿con qué? Con queso de cabra, perfectamente. Ay, sí. Y ahí nosotros tenemos nuestro platito especialmente hecho para usted. Además, ¿Para qué? Con vegetarianos cariño. también. Muchos vegetarianos. Excelente. Le damos Aquí un lo gran ponen. aplauso a nuestro chef, a Álvaro Lois, por supuesto. Este aplauso se extiende a Variña Signorelli, que nos acompañó el día de hoy, que nos va a dar el visto bueno a la preparación. Y quiero invitar al público Cuidado con la a orilla, que está disfrutar quemada. de esta semana con hoyos. Tenemos mañana un día feriado para que esté junto a su familia, que prepara algo rico. Todas las recetas que hemos realizado están en zonalatina.cl. ¿Cuenta con la aprobación, Variña? Está exquisito, ¿sí? Gran aplauso. Ay, qué bueno. Y no olviden que hoy a las 20 horas estoy junto a Alejandra Herrera en Zona Estrellas. Que tengan un día hermoso y gracias por su compañía. Buen fin de semana. O sea, no fin de semana. Eso, pues. Feriado rico. Ay, Está caliente, Valeria, cuidado. maravilla. Descansen. ¡Ay, hombre! Vamos para adentro, dale. ¿Qué tal? ¿Qué dice, querido? ¿Qué?